un ancla inmutable. Nuestro tema de estudio en esta noche será el mensaje del segundo ángel. Ahora, hay mucho que podríamos decir del mensaje del segundo ángel. Solamente podemos tocar algunos aspectos esta noche, pero suficiente para entender qué quiere decir Dios con este mensaje. Pero queremos pedir que Dios nos acompañe en forma especial esta noche antes de abrir su palabra. Por favor, inclinen sus rostros conmigo para orar. Padre, en este momento nos proponemos abrir tu palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, el mensaje de esta noche es de suprema importancia, al igual que los otros durante la semana, pero particularmente el de esta noche. Te pido, Señor, que tú abras mentes y suavices corazones para recibir el mensaje de esta noche. Te damos gracias, Señor, por la certeza de tu respuesta, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para entender el mensaje del segundo ángel necesitamos entender primero el mensaje del primer ángel. Hemos estudiado varias cosas en el transcurso de esta semana. Hemos hablado del evangelio eterno. ¿Qué significa el evangelio eterno? Significa que Jesús bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Jesús pagó el precio para que nosotros no tengamos que pagar el precio. Ya el precio fue pagado. Cuando recibimos a Jesús, no tenemos que sufrir más, no tenemos que pagar más nada, porque el precio fue pago. Eso es vital, porque no todos los cristianos enseñan lo mismo. En segundo lugar, estudiamos lo que significa temer a Dios. Significa que en nuestra adoración le tenemos respeto. No introducimos en el servicio de adoración prácticas y costumbres mundanas, música mundana y otras prácticas que se siguen en el mundo secular. La adoración a Dios debe ser especialmente sagrada. Nos dimos cuenta que el mensaje del primer ángel también nos insta a darle gloria a Dios. Es decir, debemos en nuestra vida reflejar el carácter de Jesús a nuestros semejantes. Nos hemos dado cuenta también que el mensaje del primer ángel dice que estamos ahora en el juicio. Eso significa que si estamos ahora en el juicio a partir de 1844, entonces la gente que ha muerto en Cristo no están ni en el infierno ni en el cielo, sino que están en el sepulcro. Los mensajes de los tres ángeles nos hablan del estado de los muertos. Los muertos nada saben. Como vimos anoche, el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador y a guardar su santo sábado. Notamos en otro tema que estudiamos esta semana que los que reciban los mensajes de los tres ángeles guardan los mandamientos de Dios por amor a Jesús, porque tienen los mandamientos escritos en el corazón. No van a decir que la ley fue clavada en la cruz, que es imposible guardar la ley, que no estamos bajo la letra sino bajo el Espíritu, que la gracia de Cristo hace innecesario guardar los mandamientos, porque el mensaje del tercer ángel en su conclusión dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y anoche hablamos sobre la fe de Jesús, una fe inquebrantable ante las peores circunstancias. No habrá nada en el mundo que pueda sacudir a los hijos de Dios, porque estarán anclados seguramente en el mensaje del primer ángel, un mensaje centrado en Cristo Jesús.
Después del primer ángel, tenemos el mensaje del segundo. Y recuerden que los mensajes son secuenciales. Es decir, el segundo ángel sigue en orden el primero. El primero da su mensaje al mundo, luego viene el segundo. Y quiero que noten lo que dice el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Cuando Dios repite algo, es porque ese algo es muy importante. Significa que Babilonia ha caído de verdad. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La razón por la cual Babilonia ha caído es porque ha rechazado el mensaje del primer ángel. Babilonia se caracteriza por el hecho de que rechaza las enseñanzas del mensaje del primer ángel, y por esa razón es que Babilonia cae. En vez de Babilonia proclamar el mensaje del primer ángel y todas las enseñanzas que van vinculadas con ese mensaje, Babilonia le da a las naciones de la tierra el vino del furor de su fornicación, y por eso ha caído. Es decir, el vino que da Babilonia está en contraste con el contenido del mensaje del primer ángel. Ahora, para entender más plenamente la caída de Babilonia, necesitamos ir a Apocalipsis, el capítulo 17. Voy a ir ahora a Apocalipsis 17 y vamos a analizar algunos detalles en cuanto a la caída de Babilonia, como se menciona especialmente en los primeros versículos del capítulo 17. Es un mensaje solemne. Dice en Apocalipsis 17:1, y vamos a ir paso a paso. Quiero decirles que cuando terminemos esta noche no van a tener ninguna duda en cuanto a nada de lo que hemos hablado. La identidad de Babilonia la van a saber, aunque yo no les voy a decir quién es Babilonia, pero ustedes van a saber quién es Babilonia. Por las características bíblicas, vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Vamos a encontrar que lo que es Babilonia es muy claro en la Sagrada Escritura, y los pecados de Babilonia se delinean claramente en la Escritura. Dice en el versículo 1 del capítulo 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora necesitamos parar un momento allí. La gran ramera. En la Sagrada Escritura, las profecías presentan su mensaje en lenguaje simbólico. Es decir, no se puede tomar el lenguaje literalmente. Esta no es una ramera, no es una prostituta literal. Es un símbolo que tenemos aquí. Es una mujer que se ha prostituido. Por eso necesitamos entender en primer lugar en la Biblia qué representa una mujer. Vamos al libro de los Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25 al 27 para ver qué representa una mujer en la Sagrada Escritura simbólicamente. No estamos hablando de esposas literales aquí. El libro de los Efesios, el capítulo 5 y empezando en el versículo 25, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el paralelo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo, el marido espiritual, amó a su mujer, la iglesia. Es decir, que a una mujer
simbólicamente en la Biblia representa la iglesia. Ahora, la iglesia en Efesios 5 es una iglesia pura porque Cristo la santifica, la limpia para presentarse una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero la mujer de Apocalipsis 17 es una mujer que se ha prostituido. Como la mujer representa la iglesia, tiene que representar una iglesia que se ha prostituido, es decir, que no preserva la verdad pura de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, encontramos este tipo de terminología. Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 30 es muy interesante porque aquí Dios está hablando de Israel, su pueblo en el Antiguo Testamento. Y quiero que noten cómo llama Dios a los que profesan ser su pueblo. Y ojalá ustedes en su tiempo libre, los que están escuchando por radio y también viendo por televisión, ojalá que saquen sus Biblias y lean todo el capítulo 16 de Ezequiel. Es una historia lóbrega. Es una historia triste donde Dios habla del pueblo de Israel, su iglesia del Antiguo Testamento, que se ha prostituido con las naciones, ha adoptado las prácticas paganas de las naciones circundantes. Y solo tenemos tiempo de leer el versículo 30 de Ezequiel 16, a donde Dios dice a su pueblo, los que profesan ser su pueblo: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Qué terminología terrible usa Dios para describir a los que profesaban ser su pueblo? Vez tras vez en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de la ramera, está hablando de su pueblo que ha apostatado de Dios, adoptando prácticas paganas de las naciones circundantes. Así que en Apocalipsis, el capítulo 17, esta mujer ramera debe estar en línea con las referencias a la ramera en el Antiguo Testamento que se aplican al pueblo de Israel. Es decir, que en Apocalipsis la ramera no es, digamos, una religión como los musulmanes, los hindúes, los budistas. Debe ser que representa el profeso pueblo de Dios que ha adoptado prácticas paganas y las ha incorporado en su sistema. Volvamos otra vez a Apocalipsis, el capítulo 17, y quiero leer otro aspecto del versículo 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la grande ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta iglesia, que una vez fue pura, pero que ha adoptado prácticas del paganismo, dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las muchas aguas sobre las cuales está sentada esta ramera? El mismo capítulo 17 lo explica. Dice en el versículo 15 del capítulo 17, en cuanto a las aguas, ¿qué representan las aguas? Declara: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo no sé si ustedes ven aquí la conexión con el mensaje del primer ángel. El primer ángel lleva su mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque la ramera está sentada sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de llamar a las gentes sobre las cuales se sienta esta ramera a recibir el mensaje del primer ángel y todo lo que representa el mensaje del primer ángel. Es decir, esta iglesia que ha adoptado costumbres paganas tiene dominio sobre toda nación, tribu, lengua
y pueblo son las aguas sobre las cuales se sienta. Sentarse significa dominar, significa controlar a las muchedumbres. Notemos una característica más en el versículo 2 de Apocalipsis 17. Estamos dejando que la Biblia hable. Yo no soy el que digo que la ramera representa una iglesia que ha adoptado costumbres paganas y se ha extraviado de Jesús. La Biblia usa esa terminología. Yo no estoy inventando la idea de que esta iglesia se sienta sobre naciones, lenguas, muchedumbres y pueblos, que las aguas representan eso. Yo no lo estoy inventando. Lo dice Apocalipsis el capítulo 17. Es decir, tiene que ser una iglesia universal. Ahora, noten otro detalle interesante en cuanto a esta ramera. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué han hecho los reyes de la tierra con ella? Han fornicado. Es decir, que esta es una iglesia que se entremezcla con los asuntos políticos de las naciones. Porque dice que fornica con los reyes de la tierra. En vez de mantenerse puramente para Jesús, lo que hace es meterse en los asuntos políticos de los reyes de la tierra. Es una coalición de iglesia y Estado, porque dice que fornica con los reyes de la tierra. Ahora, ¿cómo se llama esta ramera? Esto es un detalle muy importante. Porque en Apocalipsis 14, versículo 8, el mensaje del segundo ángel dice, cayó Babilonia. ¿Será que esta ramera es la misma Babilonia que se menciona en el mensaje del segundo ángel? La respuesta es sí. Noten el capítulo 17 y el versículo 5. Dice en el versículo 5, en cuanto a esta ramera, y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué nombre lleva esta ramera que se sienta sobre muchas aguas, que fornica con los reyes de la tierra? ¿Se llama qué? Babilonia. ¿Es la misma Babilonia del mensaje del segundo ángel? Claro que sí. ¿Cuántas Babilonias puede haber? Hay una sola Babilonia en el libro de Apocalipsis. Esto significa que Apocalipsis 17 está hablando de lo mismo que Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 8, el mensaje del segundo ángel. Y dice aquí que esta ramera se llama Babilonia y se le llama, noten la terminología, se le llama la madre. La madre. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijas? Y son hijas. Porque es una ramera y las hijas son rameras también. La madre de las rameras tiene que ser, las hijas tienen que ser mujeres. No se sientan mal. Que esto está hablando de apostasía. Es decir, que esta madre no está sola, sino que tiene hijas que nacieron de ella, que también han asimilado prácticas que no están en la Biblia, que contradicen el mensaje del primer ángel y que también controlan a las muchedumbres bajo el mando de la madre, porque dice que ella es madre, y no conozco la primera madre que no tenga hijos. Conozco mujeres que no tienen hijos, pero no una madre que no tenga hijos. Y en este caso, esta madre tiene hijas que nacieron de ella, que comparten muchas de sus enseñanzas, muchas de sus ideas, y que también contradicen el mensaje del primer ángel, y por eso también han caído. Ahora, ¿cuál es el gran pecado de Babilonia? Hay que regresar a Apocalipsis 14 y el versículo 8, y luego vamos a leer otra vez el 17 y el versículo 2. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 8,
otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Y por qué cayó? Noten la palabra que se usa. Porque, ahora va a dar la razón por la cual cayó, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La razón por la cual Babilonia cae es porque da a todas las naciones, lenguas, tribus, pueblos sobre los cuales se sienta vino del furor de su fornicación. Noten Apocalipsis 17 y el versículo 2, la misma idea, hablando de esta ramera que se llama Babilonia, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han, noten, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El gran pecado que lleva a la caída de Babilonia es que Babilonia le da vino a todas las naciones sobre las cuales se sienta y controla. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué representa el vino que esta ramera, esta iglesia apóstata, esta iglesia que ha asimilado prácticas y doctrinas que no son bíblicas, qué representa el vino que ella le da a las naciones? La respuesta está en Apocalipsis 17 y el versículo 4. Dice en el versículo 4 lo siguiente: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Noten los colores predominantes: púrpura y escarlata. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y ahora escuchen: y tenía en la mano un cáliz. ¿Qué es un cáliz? ¿Sabe lo que es un cáliz? Un cáliz es una copa. Dice: y tenía en la mano un cáliz. ¿Qué creen ustedes que tenía el cáliz? ¿Qué le da la ramera a las naciones? ¿Qué les da? Vino. Vino. Es decir, el cáliz tiene vino. ¿Pero qué es el vino? Noten que dice en la última parte del versículo 4: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, el vino que le da Babilonia a las naciones es o se compone de sus abominaciones. Inmediatamente nos preguntamos: ¿qué son esas abominaciones? ¿Entienden que el vino son las abominaciones? Dice que tiene un cáliz y en el cáliz están sus abominaciones. Es decir, el vino que está en el cáliz son sus abominaciones. Ahora, en Apocalipsis 17 no dice cuáles son las abominaciones que están en la copa. Tenemos que buscar en otras partes de la Biblia la palabra abominación o abominaciones para saber qué es tan abominable para Dios. Tenemos que ir a otras partes de la Escritura para ver qué son las abominaciones. Si sabemos qué son las abominaciones, vamos a saber qué es su vino, porque el vino son las abominaciones. Quiero leer una cita. Es una cita fuerte, muy fuerte, a donde Elena White, de quien vamos a hablar mañana en la noche, si usted cree que sabe cuál es el propósito de Elena White en la iglesia adventista, puede ser que no. Muchos adventistas tienen un concepto erróneo del papel de Elena G. White en esta iglesia. Tienen un concepto limitado y solo parcial de lo que es el testimonio de Jesucristo.
Mañana vamos a hablar del testimonio de Jesucristo, Dios mediante en la noche. Y es un tema solemne que no solamente se presta para aquellos que no pertenecen a la iglesia adventista, pero se presta especialmente para aquellos que pertenecen a la iglesia adventista. Vamos a hablar del testimonio de Jesucristo. La iglesia adventista cree, yo podría darles un curso literalmente de 20 horas dándoles las razones bíblicas por las cuales creemos esto, que Dios llamó a Elena G. de White y le dio luz profética. Así que la cita que voy a leer es una cita muy significativa para aquellos que no son adventistas, que están aquí con nosotros esta noche, escuchando por el radio, viendo por televisión. Por favor, no se vayan, porque después de leer la cita, voy a ir a la Biblia y comprobar que la cita es correcta bíblicamente. Aquí está la cita. Se encuentra en su libro Testimonios para los Ministros, página 58. Dice ella allí, porque hay algunas personas que dicen que la iglesia adventista es Babilonia. ¿Saben ustedes que hay adventistas que dicen que la iglesia adventista es Babilonia? Es increíble que alguien diga tal cosa. Elena White se opuso a esta idea. Declaró lo siguiente: no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Y ahora viene la declaración fuerte: las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas ponzoñosas, es decir, doctrinas venenosas, el vino del error. ¿Qué representa el vino? ¿Doctrinas qué? Doctrinas venenosas, dice aquí. ¿Cuáles son? Sigue diciendo, este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos. ¿Recuerdan que estudiamos nosotros un tema sobre el fuego consumidor? Y vimos que el fuego es eterno, pero los impíos no se queman para siempre. Y eso está en el mensaje del tercer ángel y hay que entenderlo correctamente. Dice como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. ¿Tienen que ver algunas de estas doctrinas con el mensaje del primer ángel? Todas tienen que ver con el mensaje del primer ángel. Son una contradicción del mensaje del primer ángel. Porque el primer ángel dice, adora al Creador en el sábado. Mientras que las denominaciones religiosas caídas dicen, no, es el domingo. El primer ángel dice, la hora de su juicio indica que los muertos nada saben. Las iglesias enseñan que cuando una persona se muere, se va al cielo el alma. La Biblia dice que cuando los impíos son quemados, van a ser reducidos a cenizas. Aun cuando el fuego continúa para siempre, los impíos no se van a continuar quemando para siempre. Babilonia dice exactamente lo contrario. Ahora, ¿son estas las únicas doctrinas? No. Sigue diciendo Elena G. de White lo siguiente: estos errores y otros similares, así que hay más, ella solamente está dando algunos ejemplos. Dice, estos errores y otros similares son presentados al mundo. Por eso se sienta sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿por qué se llama del furor de su fornicación? Noten lo que explica Elena White y lo vamos a corroborar todo esto con la Biblia. Dice ella, un furor
es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Es decir, es un vino que produce furor contra aquellos que no comparten esas ideas falsas, que no se basan en la Sagrada Escritura, que no se basan en la Biblia. Por eso en Apocalipsis, cuando se habla de la bestia, dice que la bestia persigue a los santos de Dios. Por eso dice que la segunda bestia de Apocalipsis 13, que se llama también la imagen de la bestia, persigue y da un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Es decir, se llenan de ira contra aquellos que reciben el mensaje del primer ángel. Y se llenan de ira porque los que reciben el mensaje del primer ángel no están dispuestos de recibir estas enseñanzas que se basan en tradiciones humanas y no en la santa palabra de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 17 y el versículo 6 sobre lo que hace esta ramera Babilonia. Fíjense que si no es sanguinaria, si no se llena de furor contra los fieles de Dios. Dice en el capítulo 17 y el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es una iglesia que tiene sangre en sus manos, persiguiendo a aquellos que no están de acuerdo con sus doctrinas, que ha asimilado del paganismo. Ahora yo quiero preguntar, ¿será que Elena G. de White en este comentario está inventando algo que no está en la Biblia? Absolutamente no. Ahora vamos a ir a una serie de versículos bíblicos a donde se usa la palabra abominación, porque la copa que tiene vino, el vino son las abominaciones. Así que vamos a buscar la palabra abominación para ver según la Biblia qué es abominación, qué son abominaciones. Vamos en primer lugar a Deuteronomio, el capítulo 7. Dejemos que la Biblia misma se explique. Y yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte. No he mencionado nombres de iglesias, ni voy a mencionar aquí tampoco nombres de iglesias. Pero yo creo que con lo que estamos estudiando, los que están presentes, los que están escuchando por radio, los que están viendo por televisión, están captando un cuadro o un concepto de lo que estamos hablando aquí. Ahora, debo decirles que todas las iglesias tienen verdaderos hijos de Dios. Yo creo inclusive que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios están fuera de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo cree usted eso? Sí, señor. Y es más, la Biblia enseña que la mayoría de los adventistas se van a ir y van a apostatar. Pero la iglesia no va a quedar vacía, porque de afuera de Babilonia muchos van a aceptar el mensaje del primer ángel y van a entrar a ingresar a las filas del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Amén. Oh, qué lindo es oír esos amenes. Deuteronomio 7. Los versículos 25 y 26 nos dicen que adorar ídolos es abominación a Jehová. Poner un ídolo e inclinarse ante el ídolo es abominación. Dice en el versículo 25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Dios le está diciendo a Israel qué hacer cuando entren a Canaán. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, es decir, de los ídolos que eran hechos de oro y de plata, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás.
porque es anatema. Por eso en el Nuevo Testamento ni una sola vez se consigue a un cristiano inclinándose ante un ídolo. Porque el segundo mandamiento dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, es abominación a Jehová inclinarse ante los ídolos hechos por seres humanos. Pero la Biblia tiene otras cosas que decir en cuanto a lo que es abominación. Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 9 al 12. Deuteronomio 18 y el versículo 9 al 12 dice que el ocultismo o el espiritismo es abominación a Jehová. Y el espiritismo se basa en la idea de que los muertos no están muertos. En la idea de la inmortalidad del alma. El fundamento del espiritismo es la idea de que el alma es inmortal. Fíjense lo que dice Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 9 al 12. Dice Dios a Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las ¿qué? ¿Las qué? Las abominaciones de aquellas naciones. La misma palabra, claro, en hebreo, pero es la misma palabra equivalente de Apocalipsis 17. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Vamos a volver a eso en unos momentos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, uno que echa suertes, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que los muertos están muertos. Y cuando se consulta a los muertos, no es el muerto el que está hablando, es Satanás disfrazado del muerto el que está hablando. Como la historia de la pitonisa de Endor. Así el diablo quiere controlar a las masas, dando la impresión de que esta persona que se murió se apareció, la otra persona que se murió se apareció, Dios la mandó al cielo, o tal vez se fue al cielo, se volvió un ángel y volvió a la tierra como un ángel. Porque cuando la gente cree eso, el supuesto familiar o el ángel le puede decir a la persona lo que le dé la gana. Y si la persona cree que es un ángel o un familiar, le va a creer, aunque sea el peor error. Por eso es que Dios dice: no confíes en que los muertos vengan a hablar contigo. Obedece la Biblia. No voces, ni impresiones, ni emociones, ni sentimientos. Porque hoy en día el mundo cristiano lo que quiere es ir a la iglesia a divertirse. Debemos ir a la iglesia, mis apreciados hermanos y hermanas, visitas, jóvenes. Debemos ir a la iglesia con el fin de estudiar la palabra de Dios, descubrir la voluntad de Dios, para estar dispuestos de obedecerla, cueste lo que cueste. Sigue diciendo en el versículo 12: porque es abominación, fíjense la misma palabra, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. No solo idolatría e inclinarse ante ídolos, sino la idea de la inmortalidad del alma y todas las prácticas que vienen como resultado son abominaciones a Jehová. Son parte de las abominaciones que se encuentran en la copa de esta grande ramera. Pero hay algo más. En Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9, el sabio Salomón nos dice algo muy interesante. Proverbios 28 y el versículo 9, escuchen esto: el que aparta su oído para no oír la ley, ya sea una persona que diga que la ley fue clavada en la cruz, que los cristianos no tienen que guardar la ley, que Cristo guardó la ley en mi lugar, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, por lo tanto no hay que obedecer la ley de Dios. No importa cuál de esas doctrinas sea, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración
también es, ¿qué cosa? Abominable. Es decir, descartar la ley de Dios y decir que no se necesita guardar es una abominación ante Jehová. Por eso Apocalipsis dice que los que reciben el mensaje del primer ángel guardan los mandamientos de Dios. Es decir, guardan la ley de Dios porque no han bebido las abominaciones de Babilonia. Pero hay más. Noten lo que dice Jeremías, el capítulo 13 y el versículo 26 y 27. Jeremías 13, 26 y 27. Aquí está hablando de la fornicación, y no está hablando de la fornicación literal entre un hombre y una mujer. Está hablando del acto de Israel adoptar prácticas y costumbres de las naciones circundantes. Jeremías el capítulo 13 y el versículo 26 y 27 dice, Dios hablando de su pueblo, mire qué fuerte habla Dios de su pueblo. Dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Es decir, te voy a desnudar. Y si leen Apocalipsis 17, dice que Dios va a desnudar la grande ramera que está sentada sobre muchas aguas. Dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Es decir, fornicación espiritual, no preservar la verdad de Dios pura, sino adoptar prácticas de las naciones circundantes, prácticas que no están en la santa palabra de Dios. El profeta Jeremías las llama abominaciones. Nota lo que dice Lucas 16 y el versículo 15. Fíjate, estamos dejando que la Biblia nos diga qué es abominación, qué son abominaciones. Lucas el capítulo 16 y el versículo 15. Ya dijimos que los que enseñan que no hay que guardar la ley, que no hay que oír la ley, su oración es abominable. Pero hay otro lado de la moneda. Están primero los que dicen, la ley no hay que guardarla. Y en el otro lado del espectro están aquellos que dicen, hay que guardar la ley a toda costa, pero no lo hacen por amor. Uno es un legalista y el otro es un libertino. Ambos extremos la Biblia los condena. Condena a aquellas personas que descartan la ley, pero también condena a aquellas personas que creen que se pueden justificar por sus obras, ya sea peregrinajes, ya sea cualquier cosa, cualquier observancia religiosa, que creen ellos que eso les va a recomendar a Dios. La Biblia llama eso abominación. Noten Lucas 16 y el versículo 15. Lucas 16 y el versículo 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Hablándole a los dirigentes de la nación judía, ustedes se justifican delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, es decir, la idea de que te puedes justificar por lo que haces, por todas las obras eclesiásticas, por ejemplo, que te exigen. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La idea de que te puedes salvar por tus obras es abominación. La idea de que te puedes salvar descartando la ley es abominación. Los dos extremos quedan descartados por Dios. Otro texto interesante, Deuteronomio 14 y el versículo 3. ¿Saben ustedes que la Biblia hace una distinción entre carnes limpias y carnes inmundas? La mayoría de los cristianos dicen, eso quedó descartado cuando Cristo murió en la cruz, como si la cruz de Cristo eliminara la triquinosis del puerco. Estas leyes son leyes de la salud. Y Dios las da no para quitarnos algo bueno, sino porque Dios no quiere que estemos enfermos. Dios se duele cuando nos ve contraer cáncer. Dios se duele cuando ve que tenemos artritis o tuberculosis
u otras enfermedades contraídas por consumir lo que Dios ha prohibido. ¿Cómo es que la oración santifica lo que Dios condenó? Muchos creen eso. Es una de las abominaciones de Babilonia. Noten, Deuteronomio 14 y el versículo 3 va a hablar de todos los animales limpios y los inmundos. Y Dios comienza antes de la lista diciendo: nada abominable comerás. Y al final del capítulo dice que las naciones comían estas cosas, que eran abominación. Pero mi pueblo, dice Dios, no las comerá. Es decir, es abominación decir que se puede comer cualquier cosa, inclusive lo que Dios ha prohibido. Dos o tres cosas más, muy importantes. Ustedes recuerdan que leí un texto a donde dice que el pueblo de Israel estaba pasando a sus hijos por el fuego al dios Molec. Vamos a leer un texto que habla de eso. Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 35. Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 35. Dice allí: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Alguien dirá: yo no conozco ninguna iglesia hoy que queme a los hijos. Es verdad. Pero necesitamos entender la razón por la cual Israel había caído en el error de quemar a sus hijos en honor al dios Moloc. ¿Saben por qué lo hacían? Porque tenían el concepto de que sus dioses, de que el dios Moloc era un dios que estaba airado. Y que ese dios airado exigía que se quemasen a sus hijos en el fuego. ¿Será que hoy en día muchas iglesias enseñan un concepto del infierno que presenta a Dios como un Dios airado? Y que Dios va a echar a la gente al infierno para que se quemen por los siglos sin fin. Mientras los santos cantan en el cielo, los impíos tienen que quemarse en las llamas del infierno como ofrenda a Dios. Es decir, por extensión, la misma idea por la cual el pueblo de Israel ofrecía a sus hijos a Molec es la misma razón por la cual muchos creen que Dios quema a la gente en el infierno, para apaciguar la ira de Dios, como si quemar a un pecador en el infierno pudiese apaciguar la ira de Dios. Lo único que apacigua la ira de Dios es el hecho de que Jesús bebió la copa para que nosotros no tengamos que beberla. Ezequiel 22 y el versículo 2 dice que derramar sangre inocente es abominación a Jehová. Y en Apocalipsis 17 esta ramera derrama sangre inocente. Es decir, es una iglesia que se ha prostituido, que tiene sangre en sus manos. Ha sido perseguidora a través de los siglos, especialmente al final de la historia. Ahora quiero ir al último ejemplo. Ezequiel el capítulo 8. Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16. Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16. No pierdan este punto, muy importante. Mañana en la mañana vamos a hablar del sello de Dios y la marca de la bestia, bajo el título Un árbol y un día. Ya les dije sobre qué vamos a hablar. Vamos a ver que el árbol de Génesis, la prueba con respecto al árbol, al principio, es paralelo a la prueba final con respecto al día. Se van a quedar maravillados de ver el paralelo tan impresionante entre la primera prueba de la historia y la última prueba de la historia. El libro de Apocalipsis habla del contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Ahora fíjense ustedes, Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16. Un poquito de trasfondo. Ezequiel 8 se conoce como el
capítulo de las abominaciones que se están cometiendo en Jerusalén. Es decir, no son abominaciones que están cometiendo los filisteos y los egipcios y los babilonios. Son abominaciones que está cometiendo el pueblo de Dios, los que profesan ser pueblo de Dios. Y si ustedes leen Ezequiel 8, el capítulo comienza con Dios mostrándole a Ezequiel una abominación que su pueblo está cometiendo, su pueblo profeso. Y Ezequiel dice, vaya, qué terrible esa abominación. Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y entonces Dios le muestra otra abominación. Y Ezequiel dice, qué bárbaro, no puede haber nada peor que eso. Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y la peor abominación es la que culmina la lista. En Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16, no pierdan este punto. Dice allí en Ezequiel 8 y el versículo 16, esto lo estaban haciendo los sacerdotes y el pueblo profeso de Dios en Jerusalén. Babilonia no es un poder ateo o un poder hindú o un poder budista o un poder musulmán. Es un poder cristiano que profesa ser cristiano. Note lo que dice Ezequiel 8 y el versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. La peor abominación de todas es que el pueblo de Israel estaba adorando al Dios Sol y le estaban dando la espalda a Dios al adorar al Dios Sol. Y alguien dirá, pero Pastor Bor, hoy en día no hay ninguna iglesia que adore el sol. No hay ninguna iglesia cristiana que adore el sol. Eso es verdad. Pero ¿qué día guardan la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Qué día? El séptimo día. No, ¿cuál día? El primer día. ¿Y cuál es el primer día? ¿El día de qué? Domingo. ¿Pero es el día del qué? En todas las civilizaciones antiguas, el domingo, el primer día de la semana, es el día del sol. Y algunos dirán, pero Pastor Bor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Y yo quiero decirles que sí es. Permítame explicarles cómo. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Le dio alguna santidad al sol? No. ¿Qué pasa entonces si usted emplea el sol con propósitos santos o sagrados, como un objeto de adoración? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? Se llama idolatría. Porque idolatría es tomar cualquier cosa para la adoración que Dios no hizo para la adoración. Es convertir en santo lo que Dios no hizo santo. Ahora yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Le dio santidad? No. Entonces, ¿qué sucede si los seres humanos toman un día que Dios no le dio santidad y lo convierten en un día santo de adoración? ¿Es el mismo principio? Claro que sí. Porque es tomando algo secular y atribuirle santidad. No importa si es un objeto, el sol, o si es un día. El principio es el mismo. Es el hombre santificando y usando para la adoración lo que Dios no ha santificado y no ha establecido para la adoración. Y ustedes pueden buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y van a encontrar
No van a encontrar, mejor dicho, ningún versículo en ninguna parte donde diga que Dios ha cambiado el día de reposo, donde ha dicho ya el sábado no es santo, ahora el domingo es santo. No lo van a encontrar. Ojalá yo pudiera decirles esta noche a los que me escuchan por radio, que están probablemente escuchando este tema aterrados. Ojalá yo pudiera decirles que está bien hacer esto, no importa el día que tú guardes, pero si yo dijera eso, yo estaría mintiendo. Y cuando yo acepté el llamado para ser pastor, acepté el cometido de que iba a estudiar la palabra de Dios, iba a predicarla con todo su poder y con toda su claridad, como Dios la ha dado en su santo libro. Y muchas veces no es fácil. No crean ustedes que para mí es fácil pararme aquí en esta noche y decir estas cosas que estamos hablando. No es fácil. Porque yo no quiero ofender a nadie. Yo quiero que todos sepan que yo los amo. Dios da estos mensajes porque nos ama. Dios no quiere que nosotros permanezcamos en el error. Dios quiere que recibamos la verdad. Porque nuestra salvación eterna está en juego. El segundo ángel dice, vamos a ver en unos momentos, sal de Babilonia. Y el tercer ángel dice, si no sales, va a caer sobre ti la ira de Dios. Una persona durante esta semana estaba diciendo, uy, el pastor Bol lo que predica medio asusta. ¿Ustedes creen que lo que yo predico asusta? Lean el mensaje del tercer ángel. Ya no soy yo el que les está dando el susto. Es Dios. Y Dios lo pone claro y fuerte. No adores la bestia, no adores su imagen, no recibas su marca. No por ofendernos, sino porque Dios quiere salvarnos. Él no quiere que adoremos la bestia, ni que adoremos su imagen, ni que recibamos la marca de la bestia. Él quiere que recibamos el mensaje del primer ángel para que nos podamos salvar. Dios no quiere derramar su ira sobre nosotros. Él quiere que recibamos el evangelio eterno y todo lo que está incluido en esa designación, para que no tengamos que beber la copa de la ira de Dios. Mis apreciados hermanos y amigos, jóvenes, señoritas, los que me escuchan por radio y por televisión, la palabra de Dios deja muy en claro que al final de la historia va a haber una gigantesca apostasía en el cristianismo. Y lo estamos viendo ahora. Nuestro destino eterno dependerá de cómo tratamos nosotros la verdad de Dios. O aceptamos el mensaje del primer ángel o lo rechazamos. Si lo aceptamos, recibiremos el sello de Dios. Si lo rechazamos, ultimadamente terminaremos recibiendo la marca de la bestia. Por eso Dios ha dicho, si vas a aceptar el mensaje del primer ángel, tienes que salirte de Babilonia. Porque todo lo que dice el primer ángel, Babilonia enseña lo contrario. El primer ángel dice, guarda la ley de Dios. Babilonia dice, no interesa si la guardas o no. El primer ángel dice, adora al Creador en su santo sábado. Babilonia dice, no, guardamos otro día. El primer ángel dice, los muertos nada saben. Babilonia dice, el alma es inmortal. Babilonia dice, no te preocupes que no estamos en la hora del juicio. El juicio es a la segunda venida. El primer ángel dice que ahora estamos en el tiempo del juicio. El contraste es marcado. Por eso, si tú aceptas el mensaje del primer ángel, vas a aceptar el del segundo. Y si aceptas el segundo, no va a caer sobre ti el castigo del tercero. Son secuenciales. Y por eso Jesús esta noche te hace un llamado. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 18. El Señor Jesucristo dijo, mientras buscamos este último texto de esta noche, el Señor Jesucristo declaró, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, somos santificados. Nuestra vida es hecha santa por la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios.
Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 18. Y empezando en el versículo 1, fíjense que Dios consideró que el mensaje del segundo ángel era tan importante que lo intensifica en el capítulo 18. Lo amplía, especialmente para los últimos días. Dice en el versículo 1, después de esto vi a otro ángel. ¿Qué representan los ángeles según estudiamos en la primera presentación? Representa un mensaje celestial que anda velozmente a todo el mundo, predicado por ¿quiénes? Predicado por seres humanos, a sus semejantes. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, es decir, un mensaje celestial con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En la Biblia, las aves sucias y aborrecibles representan a Satanás y sus ángeles. Por eso en la parábola del sembrador dice que las aves venían y quitaban la semilla de la verdad en el corazón antes que pudiera brotar y crecer. Y en la explicación Jesús dice: así es Satanás, que viene y quita la semilla de la verdad del corazón para que no crean y se salven. Es decir, Babilonia en los últimos días, porque da el vino del furor de su fornicación, está llena de demonios. Terrible pensar esto. Versículo 3, porque todas las naciones, y esto no ha pasado todavía, porque el mensaje de este cuarto ángel, podríamos decir, todavía está en el futuro. Toda la tierra va a escuchar este mensaje que estoy proclamando aquí. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y fíjense, hasta el comercio controla este poder. Dice: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora viene mi parte, la parte más significativa y la más hermosa para mí. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Paremos un momento allí. ¿Salid de ella quién? Pueblo mío. Pregunto, ¿Babilonia está llena del pueblo de Dios? ¿Babilonia tiene pueblo de Dios? Si no hay pueblo de Dios en Babilonia, ¿por qué Dios dice sal de Babilonia? Pueblo mío. Por eso digo, la mayoría del pueblo de Dios son cristianos sinceros. Están en todas las iglesias. Aman a Jesús. Están buscando la verdad. Tienen un corazón sincero. Tienen hambre y sed de justicia, como dice Jesús en las bienaventuranzas. Anhelan conocer la verdad. Están buscando la verdad. El Señor Jesucristo no los va a chasquear. Con tal que tengan sinceridad y estén buscando y sirviendo a Dios de acuerdo a lo que mejor conocen, Dios recibe su servicio. Y el cielo estará lleno de gente que no fueron adventistas del séptimo día, porque no conocieron. Pero en los últimos días todo el mundo va a tener la oportunidad de conocer lo que estamos predicando esta noche. Porque dice: toda la tierra fue alumbrada de su gloria. No se escapa ningún ser humano. Por eso digo que los adventistas deberíamos estar proclamando estos mensajes que estamos hablando aquí. Yo sé que esta semana ha sido muy teológica. No los he entretenido. No les he contado muchas historias. No los he hecho reír. Porque estamos viviendo en una época de la historia crucial, importante, trascendental. Y no es tiempo ahora para celebrar. Ya tendremos tiempo para celebrar cuando estemos en camino al cielo con Jesús. Ahora debemos servir a Dios con temor y con temblor. Debemos vivir el mensaje del primer ángel, escuchar el mensaje del segundo ángel.
Babilonia tiene mucho pueblo de Dios. Todas las iglesias tienen mucho pueblo de Dios. Y a nosotros nos incumbe presentarles las verdades de esta semana para que ellos digan, bueno, a mí no me enseñan nada de eso en mi iglesia. ¿Qué debo hacer? Bueno, para aceptar el mensaje del primer ángel, tú tienes que salir de allá. Sal de Babilonia, pueblo mío. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Y por qué razón? Para que no seáis partícipes de sus pecados, o sea, sus abominaciones, ni recibáis parte de sus ¿qué? De sus plagas. Pregunta, los que saben que deben salir de Babilonia y no salen, ¿qué van a recibir? Las plagas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso Dios hace este llamado tan urgente a los que estamos reunidos aquí en esta noche, a los que están escuchando por la emisora de radio, a los que ven por televisión. Dios te llama a aceptar toda la verdad del mensaje del primer ángel, la ley, el sábado, lo que enseña la Biblia en cuanto al estado de los muertos, lo que enseña la Biblia en cuanto a glorificar al Creador, el verdadero concepto del evangelio eterno. Dios te llama a aceptar toda la verdad para que seas santificado o santificada por la verdad. Yo quiero preguntar en esta noche, al llegar a la conclusión, tenemos a una hermana que va a cantar un himno especial para nosotros ahora. Yo he hecho llamados otras noches, han venido personas al frente, doy gloria a Dios por eso, pero hay muchas personas que yo sé que están aquí, que no han venido al frente, porque les resulta difícil tal vez pararse enfrente de la gente, posiblemente la presión de los compañeros, posiblemente la presión de los padres, posiblemente digan no, el qué dirán. Pues esta noche yo quiero darles la oportunidad de que ustedes respondan al llamado del Señor. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesucristo, Señor Jesús, ahora entiendo la importancia del mensaje del primer ángel? Ahora entiendo la importancia de las verdades distintivas que se presentan en este mensaje. Pastor, yo no sabía estas cosas. Yo he estado posiblemente observando el día de reposo que no está en la Biblia. Posiblemente, pastor, yo he tenido un concepto equivocado de la ley. Posiblemente no me di cuenta de que estamos ahora en el juicio y que debo darle gloria a Dios. Debo contemplar a Jesús, estudiar su palabra, orar, acercarme a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que quiere decirle al Señor Jesús, en esta noche yo estoy dispuesto de recibir y aceptar toda la verdad de Dios como se revela en su santa palabra? ¿Quiere levantar la mano? Muchos ya la han recibido. Gloria a Dios. Me estoy refiriendo especialmente a aquellas personas que desconocían esto y que están dispuestas de recibir la verdad de Dios en su totalidad. ¿Quiere levantar la mano? Aquellas personas. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Varios levantaron la mano. Tenemos varias manos levantadas. Podría pedirles que se coloquen de pie. No les voy a llamar a venir al frente esta noche. Nada más párense a donde están en este instante, diciendo, yo voy a recibir toda la verdad de Dios, sin excepción. Y si es necesario salir de Babilonia, voy a salir de Babilonia. Estoy dispuesta de salir de Babilonia, cueste lo que cueste. Escuchen, jóvenes. Yo sé que muchos de ustedes tienen padres que no son adventistas. Yo sé eso. Y le tienen temor a sus padres. El qué dirán sus padres si ustedes deciden aceptar toda la verdad. Jóvenes, yo sé que ustedes aman a sus padres. Yo amo a mis padres también. Pero la Biblia dice que no podemos amar más a nuestros padres que a Dios. No podemos amar más a nuestros hermanos y hermanas que a Dios. No podemos amar más a nuestros amigos y amigas que a Dios.
Es de crucial importancia que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. No rechaces este llamado esta noche, porque es el último llamado de este tipo que voy a hacer en esta noche. Doy gloria a Dios por las personas que han respondido. Hay varias a través del auditorio. Hay personas que están escuchando el radio que han aceptado el mensaje de esta noche. Hay personas que van a ver el programa de televisión y van a aceptar el mensaje de esta noche. Doy gloria a Dios por eso, pero hay más. No endurezcas tu corazón, tu salvación eterna está en juego. Vamos a escuchar las notas de este himno. Y mientras canta nuestra hermana este himno de decisión, si el Señor impresiona tu corazón para que te coloques de pie, por favor ponte de pie donde quiera que estés y responde al llamado de Jesús. Escuchemos. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. Acéptalo y deja la oscuridad. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperándote está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. ¿Estás dispuesto esta noche de abrir tu corazón a Jesús y escuchar su voz? Salir de ella, pueblo mío. Ahora quiero hacer un llamado a otro grupo de personas. Hay adventistas aquí que transitaron los caminos de Dios, pero han tenido desánimo, tal vez se han extraviado, se han ido del camino, se han desanimado. Yo quiero hacer un llamado a ustedes en esta noche. ¿Cuántos de los que son adventistas aquí quieren decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero regresar al camino y yo quiero andar por el camino de verdad, como tú lo revelas en tu palabra? ¿Hay alguien aquí que cabe con esa descripción? Un adventista que tal vez se ha ido afuera y necesita regresar y andar por los caminos de Dios. Tal vez joven, señorita, es difícil las presiones sociales y como que nos desviamos del camino y necesitamos regresar. ¿Hay algún hermano o hermana aquí en esta noche que quiere decirle a Jesús: Señor Jesús, en esta noche yo escojo regresar plenamente a tu camino? ¿Alguien en esta noche que quiere decirle eso a Jesús? Gloria a Dios. Por favor, colócate de pie. Voy a pedir que también se coloquen de pie. Gloria al Señor. Señor te bendiga. Ve, hay varios en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabo y glorifico al Señor por estos preciosos jóvenes. Jóvenes, el diablo los quiere agarrar a ustedes. Él sabe que ustedes tienen la energía para terminar la obra, y Él va a hacer todo lo posible por agarrarlos y arrebatárselos al Señor. No lo permitan. Háganle frente a Satanás y díganle: yo voy a servir a Jehová. Tú no vas a ser el Señor de mi vida. Jesús va a ser el Señor de mi vida. Escuchemos la segunda estrofa de este himno antes de tener nuestra oración. Escuchen las palabras y por favor, mientras escuchan las notas, respondan a Jesús. No solo los que no lo hayan aceptado, sino aquellas personas que necesitan regresar a los caminos de Dios. Escuchemos. Si das este paso hacia Cristo el Señor, feliz
te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperándote está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Amén, gloria a Dios. Voy a orar en unos pocos instantes, pero antes de hacerlo, ¿hay alguien más aquí que debe responder al llamado? Escucha la voz de Jesús. No quiero cerrar el llamado sin darle la oportunidad a cada uno de que tome la decisión en esta noche. Gloria a Dios. Señor te bendiga. Si durante la oración quieres responder aún, te invito a que te coloques de pie. Varios más se están colocando de pie. Gloria a Dios. Yo creo que va a haber un gran reavivamiento y reforma en la institución, con la ayuda de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, te damos gracias por este mensaje de esta noche. No es fácil, Señor, proclamarlo, porque hay tantos cristianos sinceros que aman a Jesús en todas las iglesias. Pero tu Hijo Jesús ha dicho: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Te pido, Señor, que estés con esas almas sinceras que se han colocado de pie en esta noche, expresando el deseo de andar por tu camino de verdad, cueste lo que cueste. Y Señor, te pido que bendigas a los demás jóvenes que se han colocado de pie, jóvenes que han decidido regresar al camino y llevar la senda recta que tú has establecido en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú estés con cada uno de estos jóvenes. Te ruego que estés con los que escuchan por radio, con los que ven por televisión. Oh Señor, ayúdanos a prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia y la gloriosa de tu Hijo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.